Ok, vamos ahora a la tercera postura. Y dice acá diferentes puntos de vista acerca de los hijos de Dios, Benei Ha Elohim. Y la tercera es que eran seres angelicales, o como dice el libro de Enoch, de donde tomamos la fraseología, vigilantes caídos del cielo. Una vez más decimos que el libro de Enoch es un libro intertestamentario. Una vez más volvemos a mencionar que el libro de Enoch es una narración amplificada en cuanto a lo que ocurrió en Génesis capítulo 6. Y entonces de ese libro es que nosotros podemos ver cómo es que sacan una cita y se presenta en la epístola de Judas, que sí es canónica en el Nuevo Testamento, y también del mismo episodio se menciona el mismo tema con la misma fraseología en la segunda epístola de Pedro, entonces que también es canónica en el Nuevo Testamento. Entonces, dice aquí el uso de la frase hijos de Dios, Benei Ha Elohim, en el resto del Antiguo Testamento o en el resto del Tanaj. Vemos que hay tres pasajes en donde se utiliza la misma fraseología, exactamente la misma fraseología. Dice así, un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás vino también entre ellos. Job 1:6. Luego tenemos, y sucedió que el día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. O sea que aquí da a entender que son seres angelicales. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el mismo contexto nos da la pauta el capítulo 38, verso 7 de Job. Dice, hablando de la creación y del tiempo de la creación, dice así, cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. En todo el libro de Enoch nos da la explicación de que es equivalente las estrellas del alba con los ángeles o los vigilantes o los hijos de Dios, donde también en Enoch se les llaman los hijos del cielo, dando a entender que las estrellas del alba es una forma equivalente de hablar de los ángeles del cielo. Entonces, ¿por qué? Porque son ángeles que irradian luz, así como lo hacen las estrellas también en forma física. Entonces, podemos ver esta equivalencia o son sinónimos, aunque no son idénticos, ¿verdad? No estamos diciendo que las estrellas sean ángeles ni los ángeles sean estrellas, sino que son equivalentes en cuanto al uso y en cuanto a lo que es el paralelismo sinónimo que se encuentra en la literatura poética, como en este caso, Job 38:7. Entonces aquí las estrellas del alba o los ángeles, dice que cantaban juntos a la hora de la creación y dice que todos los hijos de Dios es su equivalente, gritaban de gozo es equivalente a cuando cantaban. Así que esto nos da la pauta para poder entender hijos de Dios también como las estrellas del alba o los ángeles, ¿verdad? Vamos a ver esta explicación que nosotros tenemos de dos básicamente eruditos. Michael Heiser en español es un erudito que nos va a dar una explicación que viene de las lenguas originales y está combinado con otro erudito que también participa en la exposición. Vamos a tomar un tiempo para mirar este video. De acuerdo con el mandato del Dios. Permítame, lo vamos a empezar. Palabras en hebreo. ויהי כי החל האדם לרוב על פני האדמה, ובנות יולדו להם. ויראו בני האלוהים את בנות האדם, כי טובות הנה. ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. הנפלים היו בארץ בימים ההם, וגם אחרי כן אשר יבואו בני האלוהים את בנות האדם, וילדו להם. המה הגיבורים
אשר מלעולם, אנשי השם. Estas son las palabras de una antigua leyenda registrada en Génesis 6, lo que muchos han considerado a menudo como una de las más desconcertantes en la Biblia hebrea. ¿Quiénes eran estos hijos? ¿Qué eran los Nephilims que la Biblia dice que fueron descendientes? Entre las civilizaciones del antiguo cercano oriente, en el monte Hermón, ubicado justo al norte de Israel, en la frontera de Siria y el Líbano, fue venerado por su mitología y santidad. En semítico, su raíz, Sharam, significa tabú o consagrada, conteniendo al menos 30 sitios de culto. Su cumbre, llamada en árabe Qasar Antar, era el templo más alto del mundo antiguo. Fue por tanto arqueológicamente monumental cuando en 1869 uno de los primeros pioneros de Europa en arqueología bíblica llegó a su cumbre para tomar notas detalladas de sus observaciones. Ese hombre fue Sir Charles Warren, quien, además de una extensa carrera militar, sirvió como el famoso jefe de policía de Londres durante los asesinatos de Jack el Destripador, en particular en la cima de esta montaña tan sagrada. Warren descubría una estela de piedra caliza gris con una inscripción griega de la época romana. La piedra que estaba fuera del templo, dedicado al dios de la montaña, dice: de acuerdo con el mandato del Dios más grande y santo, los que toman un juramento o los juramentos proceden Avanzamos a principios de 1947, cuando un pastor adolescente beduino, conocido por su tribu como Muhammad o Mohamed el Lobo, estaba buscando una cabra perdida a lo largo de los desolantes acantilados de la costa occidental del Mar Muerto en el moderno Israel. Se dice que creyendo que su animal había tomado sombra en una de las cuevas de la región, él comenzó a tirar piedras en ellas, pero en lugar del pálido de una cabra, el sonido distintivo de cerámica destrozada emergió en sus negras profundidades. Asustado que la cerámica podría indicar la propiedad de algún genio territorial del desierto, se dice que el lobo inicialmente optó por dejar la cueva tranquila. Sin embargo, regresaría al día siguiente con su primo después de una curiosidad persiguiera su sueño durante toda la noche. Y así descubrieron las primeras colecciones del Mar Muerto. Entre los hallazgos resultantes en la Cueva 4 surgirían fragmentos arameos de un texto sagrado para muchos judíos y cristianos tempranos, y aún venerado y conservado en la moderna iglesia etíope, el pergamino de Enoch. La antigua tradición en el primer libro de Enoch de los vigilantes afirma que Génesis 6 se refiere a un tiempo en que seres divinos del cielo descendieron a la tierra en el monte Hermón en forma física y produjeron descendencia con las hijas de los hombres. Estos descendientes híbridos divino-humanos eran gigantes poderosos llamados Nefilim, y lo que conocemos como demonios o Shedim en hebreo. Son ahora los espíritus incorpóreos de los Nefilim, donde la inscripción de la cumbre de Hermón ordena a los iniciados a ser obligados por un juramento antes de entrar. Se ha dicho que las entidades que descendieron sobre Hermón también dijeron: hagamos un juramento y nos comprometamos los unos a los otros para que ninguno de nosotros nos apartemos de este consejo hasta que hagamos esta obra. Entonces todos juraron juntos y se comprometieron unos a otros para hacer imprecaces, y fueron todos ellos 200 que bajaron en los días de Yared en la cima del monte Hermón. Y llamaron al monte Hermón porque juraron y se comprometieron entre sí por sus imprecaciones. Cuando empecé a investigar este pasaje en la universidad, descubrí que muchos teólogos modernos se oponen a la visión antigua del Génesis 6. Intenta decir que seres humanos estaban produciendo descendencia con entidades sobrenaturales, creyendo que el texto de Enoch es una extraña interpretación judía fantasiosa. Aquellos que se oponen a la visión sobrenatural generalmente creen que los hijos de Dios se refieren a gobernantes humanos y que los Nefilim era simplemente una línea de sangre de guerreros caídos completamente humanos.
Pero ¿es correcto descartar la visión sobrenatural descrita ahí? En este video quiero presentar algunas de las razones por las que creo que la visión sobrenatural es mucho mejor a la interpretación normal. En lugar natural para comenzar con la idea de los Nefilim es la etimología del término. La gran mayoría de diccionarios académicos rutinariamente explica esta palabra como la forma plural masculina del verbo hebreo napal, el cual significa caer. En otras palabras, los caídos. Pero el lingüista Michael Heiser ha señalado un problema para este punto de vista. La palabra Nefilim aparece 3 veces en la Biblia hebrea. En 2 de estos casos, un vástago de Nun, Pe, Lamed, para caer tiene un sentido intuitivo. Pero en Números 13:33 hay una complicación con esta etimología. Allí la palabra es pronunciada con una yod extra en su acento. El hebreo bíblico no tenía símbolos para las vocales, así que a veces las consonantes que se doblan como vocales para la letra Y podrían usarse para aclarar la presencia de una pronunciación de vocal en una pronunciación, en esta variante de pronunciación en Números 13. Vemos una glosa indicadora que indica la palabra base Nefilim se pronunció originalmente con la EE larga. Este significa de la palabra Nefilim no se puede derivar de un verbo caer, porque las formas verbales en hebreo nunca se escriben de esta manera. El participio plural masculino de napal es un patrón con una O larga en lugar de una EE. Sin embargo, hay una raíz alternativa que se ajusta a la variante de pronunciación. El sustantivo arameo napil es la raíz aramea que contiene la yod en medio y por lo tanto resolvería un problema morfológico. ¿Pero su significado proporciona poder explicativo? La palabra aramea napil significa gigante. Esta etimología está fuertemente respaldada por el hecho de que los textos judíos del periodo intertestamental siempre traducen Nefilim con la palabra griega gigantes. Noten también el gigantismo de las tribus de Nefilim en la Biblia. Por ejemplo, en Números 13:32, todas las personas que vimos en la tierra son de gran altura, y allí vimos a los Nefilim, los hijos de Anak, que descienden de los Nefilim. Éramos ante propios ojos como saltamontes entre ellos. No tiene mucho sentido que los gobernantes humanos regularmente produzcan líneas de sangre gigantes. Sin embargo, el gigantismo de los Nefilim coincide con la idea de que fueron engendrados por seres divinos. Apoyo adicional para la interpretación divina proviene del testimonio virtualmente unánime de la interpretación judía temprana en general. Me enfocaré aquí solo en el Nuevo Testamento, particularmente en Judas 6:7 y 2 de Pedro 2:4. Estos 2 pasajes hacen referencia a los ángeles rebeldes atados con cadenas bajo una oscuridad tenebrosa hasta el día del juicio. Pero, ¿cómo podemos saber que Pedro y Judas aquí se refieren a los ángeles que están siendo castigados por el tipo de crímenes descritos en Enoch? Primero, la palabra griega en 2 de Pedro no es la palabra esperada Hades o Gehenna, pero la extraña palabra tártaro que no aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, como describe David Bartlett. Este término se usó en la mitología griega para describir la parte más baja del inframundo, donde los titanes gigantes fueron mantenidos en cadenas por los dioses griegos por su rebelión contra ellos. El estudio de Bryan Pearson confirma que es ciertamente el trasfondo correcto de este trabajo, de este pasaje, porque la extraña referencia a estos ángeles estando atados en cadenas y en oscuridad ocurre en paralelo conceptual y lingüístico en la descripción de Hesíodo en la teogonía del encarcelamiento de estos seres. Autores judíos dibujaron un paralelo directo al antiguo mito griego de que los titanes estaban encadenados dentro del inframundo. Y la tradición sobre que lo mismo les pasó a los vigilantes, Enoch hace especialmente explícita esta conexión entre el mito griego al contar la leyenda. Entonces, cuando Pedro y Judas relacionan el pecado de estos ángeles con el concepto griego de estas entidades aprisionadas en el Tártaro, están demostrando que mantienen la vieja y tradición compartida con Enoch.
Esto no debería ser una sorpresa, teniendo en cuenta que se ha demostrado especialmente que Judas depende en gran medida de los temas y términos que se encuentran en el libro de Enoch griego. E incluso cita aprobaciones el nombre de Enoch en el capítulo 1:14. Observa de nuevo Judas 6:7. Y los ángeles que no se mantuvieron dentro de su propia posición de autoridad, pero dejaron su morada, Él los mantuvo en cadenas eternas, bajo una oscuridad tenebrosa hasta el día del gran juicio. Así como Sodoma y Gomorra y las ciudades circundantes, que como ellos se entregaron a la inmoralidad sexual y persiguieron un deseo innatural, sirven como ejemplo al sufrir con un castigo de fuego eterno. La frase que también se complacieron en la inmoralidad sexual se refiere a las ciudades que rodeaban Sodoma y Gomorra. ¿O es un antecedente los ángeles? En griego, el género y el número de los pronombres tautois es masculino plural. Por lo tanto, no concuerda gramaticalmente con las ciudades, porque esa palabra es femenina. Sin embargo, tautois corresponde al número y al género del término para los ángeles, angelos, por lo que es el único candidato como antecedente. Estos ángeles fueron castigados en la mente de Judas por inmoralidad sexual. En un artículo publicado en la revista para el estudio en la pseudoepigrafa, el asiólogo Astonio Amar Agnus habla sobre tabletas mesopotámicas que aluden a un grupo de deidades llamadas Apagliush. En el mito babilónico antes del diluvio, se creía que estas criaturas entregaron por primera vez cultura y civilizaciones a la humanidad. A menudo en los edificios babilónicos, pequeñas estatuas de estos personajes se colocaban en depósitos de ladrillos, bajo pavimento y blanqueando muros. La idea era que sirvieran como centinelas divinos, vigilando y protegiendo a los ocupantes. Agnus reconoció que algunas de las inscripciones literalmente daban a estos personajes guardianes el título de vigilantes. Los vigilantes no se encuentran en libros extras bíblicos como Enoch, pero en Daniel 4:13 y 4:17, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, informa sobre las visiones que tuvo de un vigilante que descendía del cielo. Y el arameo del verso también combina el decreto de estos vigilantes con el decreto de los Kadishim, los santos, uno de los títulos más comunes para los hijos celestiales de Dios. Así que la tradición acerca de los vigilantes, preservada en Enoch, no fue solo una invención judía, más bien se explica mejor como algo que se remonta al exilio de Israel en Babilonia, cuando el judaísmo habría interactuado con el mito mesopotámico. Esto no es una sorpresa, ya que Génesis 6 comienza inmediatamente con la historia del diluvio, lo que también muestra conciencia literaria de la leyenda del diluvio mesopotámico, donde la religión babilónica consideraba a estas entidades como benévolos y beneficiarios. Donde la religión babilónica dominante consideraba a estas entidades como benévolos benefactores de la humanidad. La Biblia toma la posición de que eran corruptores de la misma, la que motivó a Dios a traer el diluvio. Entonces, la interpretación sobrenatural es apoyada por el gigantismo de los Nefilim en la Biblia. Es la opinión tomada por los autores del Nuevo Testamento, y ahora tenemos evidencia de descripción contemporánea que demuestra el contexto mesopotámico de la leyenda y el título de vigilantes. Bueno, mis hermanos, ya hemos visto este video. Creo que es muy instructivo, bastante abundante y profundo en cuanto a el estudio de la palabra morfológicamente, y también en cuanto al trasfondo babilónico, y también en cuanto al origen de dónde viene todo ello y cómo se aplica en el Nuevo Testamento, tanto en el libro en la epístola de Judas como en segunda de Pedro. Vamos a ver rápidamente lo que tenemos aquí. El libro de Enoch, como lo presenté en la clase anterior de la versión Kindle que yo tengo,
Ya comparándolo con la versión que tenemos en el libro que les mostré hace un momento, que se llama Conocer la Apocalíptica Judía para descubrir el Apocalipsis, podemos ver lo siguiente. La explicación es dada por Rubén Bernal Pavón y el prólogo por Justo González, publicado en el 2022 por Editorial CLIE, y gracias a la versión del libro incluida por el autor del libro a Conocer la Apocalíptica Judía para descubrir el Apocalipsis en la página 78, podemos ver que podemos hacer estas correcciones. El libro de los vigilantes va del capítulo 1 al 36 y aquí es igual, pero el libro de las parábolas está mencionado como del 37 al 71 y aquí hacemos una corrección porque dice del 37 al 70. El libro de los astros va del 72 al 82 y aquí hacemos otra corrección. Lo mismo con el libro de los sueños, capítulos 83 al 89. Hacemos la corrección correspondiente aquí. Y las exhortaciones de Enoch es nada más una forma diferente de nombrar esta última sección. Y acá dice cartas de Enoch, pero aquí es del 91 al 105 y aquí los capítulos es del 91 al 108. Esta es la edición impresa que se encuentra en el libro. Y es importante que nosotros veamos qué es lo que dice el libro de Enoch, tomado de la versión de Rubén Bernal Pavón en la editorial CLIE del 2022. Dice así: así sucedió cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, o sea, los seres humanos, les nacieron hijas hermosas y bonitas, y los vigilantes, o sea, los hijos del cielo, así dice literalmente en el libro de Enoch, las vieron y las desearon y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. O sea que la alusión es directa a lo que es el capítulo 6 de Génesis, no hay pierde, se puede ver directamente que se refiere a eso. No estamos discutiendo si es correcto o no, o si la interpretación es correcta o no de Enoch. Nada más estamos viendo que se refiere directamente a ello. Ahora vamos al capítulo 7 y vamos a ver qué es lo que dice. ¿Cuál es la descripción de Enoch en su libro? Y dice así, capítulo 7, todos con sus jefes, o sea, angelicales, tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió entre todas, y comenzaron a entrar en ellas, y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia, el corte de raíces y el uso de las plantas. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes que nacieron sobre la tierra, y conforme a su niñez crecieron hasta llegar a ser de unos 3000 codos de altura y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos. Y los gigantes empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles y contra los peces del mar. Y los unos, o sea, los gigantes, se devoraban la carne de los otros, o sea, los animales, y bebían su sangre, o sea, la sangre de todo lo que se devoraban. Se comían todo lo que estaba carne y sangre y se lo comían de una manera que ni siquiera lo mataban, se lo comían vivo. Entonces la tierra acusó a los impíos gigantes por lo que se había hecho en ella. De hecho, esto es un trasfondo para poder entender los capítulos que siguen en Génesis, donde se prohíbe después del diluvio a las personas y se les dice que pueden comer carne, pero no con su sangre. Y esa carne tiene que ser de un animal que haya sido muerto antes y no que se puedan comer eso de una manera viva. Eso lo vamos a ver cuando regresemos en el siguiente trimestre. Capítulo 8 dice así, y Asael, o sea, su forma diferente de escribirse también es Azazel. Y Asael enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre, y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo. Y en lo que respecta a la plata, a repujarla para brazaletes y otros adornos. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Y entonces creció mucho la impiedad. Y ellos, o sea, los humanos, tomaron los caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas las formas. Y habla aquí de varios de los jefes de los ángeles caídos. Dice aquí, Shemihasa enseñó encantamientos y a cortar raíces.
Hermoni a romper hechizos, brujería, magia y habilidades afines. Baraquel enseñó los signos de los rayos. Cocabel, los presagios de las estrellas. Sequel, los de los relámpagos. Ramiel, los significados. Artakov enseñó las señales de la tierra. Shamsiel, los presagios del sol. Y Shariel, los de la luna. Y todos los vigilantes caídos comenzaron a revelar secretos a sus esposas. Y sigue diciendo el capítulo 10 en el verso 4. Y además el Señor dijo a Rafael, este es uno de los vigilantes buenos, uno de los ángeles buenos, encadena a Azael, o sea, Azazel de pies y manos, arrójalo en las tinieblas, abre el desierto que está en Dudael y arrójalo en él. Echa sobre él piedras ásperas y cortantes, cúbrelo de tinieblas, déjalo allí eternamente sin que pueda ver la luz, y en el gran día del juicio que sea arrojado al fuego. Verso 8. Toda la tierra ha sido corrompida por medio de las obras que fueron enseñadas por Azael. Por tanto, impútale todo pecado. Verso 11. Y a Miguel le dijo el Señor, ve y anuncia a Shemijasa y a todos sus cómplices que se unieron con mujeres y se contaminaron con ellas en su impureza, que sus hijos perecerán, y ellos verán la destrucción de sus hijos queridos. Encadénalos durante 70 generaciones en las profundidades de la tierra hasta el gran día de su juicio. En esos días se les llevará al abismo de fuego, a los tormentos y al encierro en la prisión eterna. Y luego dice, también, aparte de eso, se nos da en el capítulo 69 la identidad del vigilante caído conocido como Satanás. En cuanto a esta versión, dice aquí en Enoc, en el 69:6, el nombre del tercero es Gadriel. Ese es otro personaje que aparece aquí, otro ángel caído. Este mostró a las hijas de los hombres todas las formas de dar muerte. Se enseñó a las hijas de los hombres a matar. Y dice, fue él quien sedujo a Eva. Aquí está la declaración bien clara. ¿Cómo se llamaba el personaje identificado como Satanás? Se llamaba Gadriel. Y él es quien enseñó a los hijos de los hombres acerca de los escudos, las corazas, las espadas de combate y todas las armas de muerte. Y esto nos lleva a hacer dos preguntas, simple y sencillamente para que pensemos. Y dice así, ¿cómo se puede decir en primera de Enoc, o sea, en este libro, que Gadriel sedujo realmente a Eva, si el diablo o Satanás solo es un personaje literario, no histórico, para los que piensan de esa manera? Es una buena pregunta. Y luego la segunda es, ¿cómo se puede afirmar que Gadriel nunca estuvo en realidad en el jardín del Edén y contradecir así tanto a lo que dice Primera de Enoc como a lo que creían popularmente los judíos en el primer siglo de la era cristiana? Porque los cristianos del primer siglo, pues popularmente creían todo lo que era esto del libro de Enoc de una manera general, ¿verdad? Bueno, llegamos ahora aquí al comentario midrashico del libro de Génesis 6:1 al 4 y dice lo siguiente. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y, letra B, y también después, cuando se llegaron los hijos de Dios a los hijos de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre, como dice la Reina Valera 95. Ahora veamos cómo se refiere a esto a 2 de Pedro 2:1 al 4 y del verso 6 al 17. Dice así, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán su libertinaje. Y por causa de ellos, o sea, de estos falsos maestros, el camino de la verdad será blasfemado.
Y dijimos ya que el libertinaje en una clase anterior se refería a la inmoralidad sexual. Ellos, llevados por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. Y acá pone el ejemplo de lo que le va a pasar a estos con lo que les pasó en el capítulo 6, del 1 al 4, a los hijos de Dios identificados ahí. Nada más que aquí, segunda de Pedro ya nos da en una forma clara la interpretación que en el tiempo del segundo templo tenían los judíos que habían creído en Jesús respecto a esto. Dice así: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad. Esta palabra infierno es la palabra tártaro que nos explicó Michael Heiser en el video anterior. Y los entregó a prisiones de oscuridad donde están reservados para el juicio. También condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Pero libró al justo Lot, abrumado por la conducta pervertida de los malvados. Pues este justo Lot, que habitaba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y sigue diciendo: el Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne anden en placeres e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y obstinados, no temen decir mal de los poderes superiores, es decir, de los ángeles, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en poder, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Esos hombres, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo la recompensa de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos hombres son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para quienes la más densa oscuridad está reservada para siempre. O sea que aquí en segunda de Pedro se le dice a los hombres corruptos que se ven aquí en este capítulo y que son reprendidos, que les espera prácticamente el mismo destino que les espera a aquellos que ya han sido apresados en prisiones de oscuridad y que esperan el juicio, al igual que estos hombres. Ahora, en la última parte que es importante que nosotros veamos, dice así, es del versículo 5 en adelante y vamos a cubrir hasta el verso 11. Aquí dice así: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Y le pesó a Jehová haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Por eso dijo Jehová: borraré de la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. Caminó Noé con Dios y engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y dice el 11, la tierra se corrompió delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. O sea que esta violencia la iniciaron los gigantes con el tipo de conducta, si es que lo entendemos a través de como lo dijo el libro de Enoch. Puede ser que lo entienda diferente, pero una posibilidad es que se entienda como lo explicó Enoch. Y miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo los destruiré con la tierra
y aquí lo que debe entender es mediante un diluvio. Ahora bien, acá tenemos lo que dice el Nuevo Testamento en comparación a lo que vemos en la parte del Antiguo Testamento o la Biblia hebrea, y dice de la siguiente manera: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con reverencia preparó un arca para salvación de su casa, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que es según la fe. Lo dice Hebreos 11:7. Y también segunda de Pedro 2:5 nos dice: tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Esto es lo que comenta el Nuevo Testamento respecto a este incidente que nosotros vemos en el capítulo 6 de Génesis. Esto es para que podamos ver cómo es que va concluyendo el punto, y va a ser el punto de conexión nuestro para el siguiente trimestre cuando regresemos en septiembre, si Dios lo permite. Ahora, ¿alguna pregunta sobre la tercera postura o el comentario midrashico? Recuerden que Michael Heiser en el video que vimos le llama la postura o el punto de vista sobrenatural, que significa la unión o la mezcla de seres angelicales o los vigilantes caídos que dejaron el cielo, bajaron a la tierra, tomaron forma humana, y después de eso entonces procrearon con las mujeres. Y se le llama sobrenatural porque pues estamos hablando de seres celestiales que sobrenaturalmente bajaron del cielo y vinieron a habitar la tierra. Ahora, y también del comentario midrashico de lo que dice el Nuevo Testamento, tanto en Judas, segunda de Pedro, y de lo último que vimos también. Cualquier pregunta. Vamos a dejar de compartir y vamos a regresar ahora a... Aquí la hermana Angélica ya está lista. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, hermana. Sí, solamente quería comentar que con este respecto de los gigantes, cuando leemos Deuteronomio y las historias de David, el famoso Goliat, claramente estos gigantes no son personas grandes por autoridad o demás, sino que son personas manipuladas genéticamente, son personas físicamente distintas, porque nos dice la altura, la cama del rey Og, que eran 4,5 metros, que tenían 6 dedos. Entonces, las dos primeras posturas tienen bastante coherencia, pero no le encuentro lógica cómo la unión de dos familias podría dar una manipulación genética. Y con respecto a lo que dijo el hermano Porras, sobre el juicio, cómo es que me pareció bastante lógico, ¿no? Cómo es que Dios envía un juicio solamente por esa maldad en el mundo, siendo que ahora vemos cosas quizás mucho peores. Entonces, lo que yo entiendo es que la estrategia del enemigo, porque claramente acá hay algo espiritual, entonces la estrategia del enemigo fue corromper la simiente del ser humano para que luego más adelante no se pudiera dar el cumplimiento del nacimiento del Mesías, que promete ya, que le promete a Eva que va a venir la simiente que va a redimir al mundo. Entonces, con una genética manipulada en el ser humano, esto no se podría haber dado. Me parece que esa fue la estrategia del enemigo, de corromper la simiente humana para que esto no se dé, para que el nacimiento del Mesías no se pueda dar. Y entonces por eso es que Dios envía este diluvio para borrar, dice, toda carne de la tierra. Eso, solamente gracias. Muchas gracias, hermana Angélica. Apreciamos su comentario. Bastante rico. Cápsula de Teología, Jairo Mendoza pide la palabra. Adelante. Sí, hermano Benjamín, debo retirarme, entonces como no está el chat activo para decirlo, me sentía mal saliéndome así como con mala educación. Así que muchísimas gracias a todos y a usted, entonces, pero debo retirarme, que pido permiso y pido disculpas. Muchas gracias y bendiciones a todos. Saludos. Bendiciones y saludos, hermano. Andrés pide la palabra. Sí, adelante, Andrés. Sí, interesante lo que está planteando de estas posturas.
Eh, y sobre esta última, sobre los gigantes y lo que trajiste el libro de Enoch y los comentarios del Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, de tipo midráchico, eh, está también las interpretaciones del Targum sobre este tema, y que son bastante interesantes. Y el Targum, para las personas que no saben, el Targum son las traducciones al arameo, son interpretaciones al arameo de la Biblia, de los judíos de la época del Segundo Templo. Y el Targum Pseudo de Yohanatán trae que Semjasa y Asael, los que están nombrados en el libro de Enoch, habían caído y que estaban habitando, ¿no es cierto?, en la tierra, y también estaban los gigantes antiguos. No ocupa otro tipo de palabras. Estaban estos gigantes antiguos que se copularon y formaron esta mezcla con las mujeres, teniendo en cuenta que la Biblia en general condena digamos, las mezclas innecesarias. Y de ahí pueden ver en la Biblia hebrea varias mezclas que Dios prohíbe. Y esto es una de las cosas que se supone de manera teológica, según lo que explica el Nuevo Testamento y lo que explica el Targum, que son ideas similares, lo que condena a Dios en este caso es esta mezcla que no debía haber pasado desde este punto de vista. Y es por eso que el libro de Enoch trae esta tradición de los ángeles y da el listado de los ángeles, ¿no es cierto? Y el Targum también los trae literalmente los mismos nombres, Semjasa y Asael, ¿no es cierto? Y dice, bueno, y la mezcla dieron estos hijos llamados los gigantes antiguos. Y estos gigantes, bueno, los relatos que también trae el video bastante interesantes, al parecer quedaron por ahí dando vueltas después del diluvio, eh, porque el Targum también trae, y eso tiene mucha relación de lo que estaba trayendo Segunda de Pedro y el libro de los Hebreos, que Dios le dio 120 años para que el hombre cambiara su posición, cambiara su mal y rectificara su camino. Y en todas las traducciones al arameo de la Biblia, todos los Targumim traen esta idea que tuvieron 120 años, creo que lo había mencionado al principio, para poder retractarse. Y la tradición que trae el Nuevo Testamento es que Noé hizo ese como de pergonero de decir vuelvan a sus caminos, ¿no es cierto? Bueno, Verdadero de porque justicia le llaman. Ujú. correcto. Entonces esas dos ideas que el Targum, como vuelvo a repetir, que es de la misma época del Nuevo Testamento, también trae esa misma idea que viene recogida de esta tradición, interpretando literalmente que Semjasa, Asael y los demás ángeles fueron los culpables, ¿no es cierto?, de estos gigantes antiguos, eh, y que al parecer quedaron unos dando vueltas después ahí del diluvio y que al parecer no fueron completamente destruidos. Gracias. Una preguntita, Andrés. No sé si en lo que tú has leído de los Targumim nos lo dice o nos lo explica en algún punto, pero lo que yo entendí por lo que estabas diciendo es que hay la posibilidad no solamente de que los gigantes eran el producto de esta mezcla indebida o impropia entre los vigilantes caídos y las hijas de los hombres, sino que habían otros gigantes y se utiliza otra palabra, por lo Gigante que tú antiguo. me dijiste, nos dando a entender que hay dos tipos de gigantes, unos que son el Ujú. producto de la mezcla impropia entre seres angelicales y seres humanos, y el otro es otra palabra, otro tipo de gigantes, porque el verso dice, había gigantes en la tierra. O sea, esos son un tipo de gigantes. Y también después dice, cuando viene Sí. el otro tipo de gigantes, que es el producto de la mezcla impropia. ¿Cuál sería la palabra en hebreo para hablar de los otros gigantes o los primeros? Igual ¿Aparece Targumín? eh, en el Targum solo habla de gigantes. En el arameo tendría que revisar cómo dice en arameo. En el hebreo igual dice Nefilim, Bene Anak, los hijos de Anak, son los Ok. descendientes. Lo que sí tendría que ocupar un midrash, disculpa que mencione esto que está, pero es como una parte, entre paréntesis, en un midrash de estos otros gigantes son los primeros hijos de Adán. Son los hijos de Adán que tuvo en el Gan Eden, en el paraíso, y una Ujú. vez que fue expulsado, eh, y cuando Caín es castigado, dice que van a haber otros hombres que no lo van a conocer y que lo van a matar. Según el Midrash, habla que estos otros hombres son estos gigantes antiguos del que menciona el libro de Noé, que son los primeros hombres que tuvo Adán y Eva, y que
esa generación, o digamos, esos descendientes se les corta, debido a la palabra también Nefilim, se les corta y quedaron habitando en la tierra. Y que son esos son los famosos gigantes antiguos, y el Targum hace mención de alguna manera de los dos tipos de razas. Pero eso es un midrash, ¿ya? Pero está dentro de la tradición y la creencia judía. Ok. Te agradecería si tienes algún tiempito por allá en algún día y nos puedes dar la referencia del Midrash, si es que lo llegas a encontrar, ¿verdad? ¿Puedes? El Targum, El perdón. Targum pseudo Jonathan, así lo podemos. Targum pseudo Jonathan, Ok, está esa tradición. sí, ya sé dónde encontrarlo entonces. Gracias. Ujú. Lo vamos a buscar y se lo vamos a proveer en cuanto a la cita a todas las personas y si es posible le vamos a hacer un copy-paste y nada más ese pedacito le vamos a enviar a todos para que lo puedan leer, ¿ok? Nuestro propósito es darle las fuentes, ¿verdad? Que lo puedan leer directamente de las fuentes. Ya lo que ustedes razonen y concluyan, esa es una cosa personal de cada quien. Vamos a darle la oportunidad a alguien que todavía no ha hablado, que es Santo Medina. Shalom, shalom. Shalom. Dios le bendiga a todos. Bendiciones. Adelante. Ven, en esta postura me parece algo interesante. Quiero poner, ¿verdad?, a trabajar la mente. La primera interrogante es si aceptamos, ¿verdad?, por así decirlo, aunque no se está obligando a eso, pero vamos a suponer que aceptamos esta tercera postura y me suelen preguntas e interrogantes. ¿En qué sentido, si eran ángeles, lo que se llegaron a ese tipo de pecado? ¿Por qué hoy en día no sucede? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué hoy en día no se sigue dando ese mismo evento? Y la segunda pregunta sería, ¿por qué Dios castiga al ser humano de un pecado que ellos no tuvieron la culpa? Bueno, te voy a dar simple y sencillamente la respuesta que yo he leído del mismo libro de Enoch, ¿ok? Porque estamos hablando de eso, ¿verdad? En el mismo libro de Enoch, cuando tú lo lees, y te recomiendo que consigas ese libro porque ese libro tiene todo el libro de Enoch incluido dentro. Lo que Y yo lo dice, tengo. la primera pregunta, ¿cuál fue? Vamos a repetirla para que quede clara. La primera pregunta es si aceptamos que la postura, ¿verdad?, que no se está obligando a eso, porque estamos en un caso hipotético, que esta sea una postura, ¿verdad?, y que yo la adapte. Me llama la interrogante y yo digo, ¿por qué los ángeles no se siguen corrompiendo de la misma manera hoy en día? Esa es la primera pregunta. Ok. Bueno, el libro de Enoch da esta respuesta. En un sentido general te voy a responder y no me preguntes la cita porque no la tengo a la mano, pero sí he leído todo el libro ya 2 veces y dice lo siguiente en rasgos generales. Lo que ocurrió con esa generación de ángeles o de vigilantes caídos fue algo que ocurrió y que no fue algo que ocurrió en repetidas ocasiones, sino que ocurrió una vez en la generación cuando esto sucedió, ¿verdad? Aparte de eso, los ángeles que decidieron seguir el liderazgo de Shemihasa y de Asael o de Azazel lo hicieron en ese tiempo y después de eso, Dios los puso bajo juicio, los puso bajo cadenas de oscuridad y si es a lo que se refiere Pedro y Judas, que están esperando el juicio del gran día para que llegue sobre ellos. De tal manera que los ángeles que se mantuvieron fieles saben exactamente bien qué es lo que les va a pasar y aún peor sería si es que cometieron el mismo tipo de, digamos, de pecado, porque ya están puestos en sobreaviso, por así decirlo. De manera que los ángeles no han vuelto a caer en ello porque ya saben que están bajo la condenación de Dios y lo que les esperaría si es que ellos cometieran ese tipo de pecado una vez más. Eso es lo que el libro de Enoch pone en sobreaviso, ¿verdad? Entonces es como decir, bueno, ustedes ya saben lo que les espera y los ángeles fieles pues no tienen la intención de volver a seguir haciendo eso porque pues son básicamente desde el principio han sido fieles y sí, han seguido siendo fieles y seguirán siendo fieles, ¿verdad? Ahora, en cuanto a los que sí pecaron, claramente dice ahí que fueron puestos en cadenas de oscuridad y no pueden volverlo a hacer porque están encadenados, entre comillas, de forma metafórica,
No estamos hablando de una cadena literal, obviamente, pero han sido encadenados, o sea, apresados con la autoridad de Dios y no pueden seguir haciendo los desmanes que estaban haciendo en aquel entonces, en aquella generación. ¿Sí me dio a entender? Correcto. Y en cuanto a la segunda pregunta, La segunda la puedes repetir también para que quede claro para el auditorio. la segunda consistía, y yo decía, que por qué Dios en Génesis 6 castiga al ser humano de un pecado que ellos no tuvieron propiamente la culpa, porque dice que fueron los hijos de los Ben Elohim que escogieron mujeres entre todas y pasó lo que pasó. Sí, ahora es importante también notar lo que nos explica el libro de Enoch en cuanto a eso. Y el libro de Enoch lo que nos dice es que si bien los ángeles caídos introdujeron la maldad en ciertos temas y en ciertas prácticas a la humanidad, por así decirlo, la humanidad no estaba forzada a hacer lo que estaban siendo enseñados, por así decirlo. De manera que la impiedad creció porque el ser humano que ya estaba caído, ¿verdad? Y ya estaba en un sentido pecador, que lo queremos entender de esa manera en términos populares para nosotros, le dieron rienda suelta a la violencia. O sea, se empezaron a pervertir cada vez más, empezaron a meterse cada vez más, y no por designio de Dios, ni porque el pecado ya estaba en ellos debido a la caída de Adán, sino porque voluntariamente decidieron meterse más en la violencia que los ángeles caídos les enseñaron. ¿Sí me dio a entender? Ok, nítido. Ok. Andrés. Acá. O, Perdón. o sea, te quedó la Eh, manita levantada. no, sí, la levanté. Ok, muy bien. Bueno, ya envié, no sé si cuando puedas proyectarla la información para que corroboren lo que yo acabo de mencionar. Perfecto. Muchísimas Eh, gracias. Quería leer lo que dice el Targum Neofiti también, que ahora que me acordé, también trae lo que yo estaba mencionando. Ok. Porque tú, solamente quiero leer, es cortito para que no se entienda. Es una edición En aquí, paralela, ¿verdad? claro, son dos. Ok. En el libro vienen dos. Ajá. Viene Neofiti y Pseudo Jonathan. Yo se los comparto a Dice, todos, yo lo tengo. Ajá. ok, perfecto. Dice, en aquellos días, voy a leer Targum Neofiti, la traducción al arameo. En aquellos días en la tierra, en aquellos días había en la tierra gigantes, y también después de lo que los hijos de los jueces subieron a las hijas de los hombres, y éstas le parieron. Estos son los gigantes que hubo desde el principio del mundo, es lo que yo te mencionaba al principio. Son Ujú. los que están en principio del mundo y gigantes renombrados. Ella menciona dos tipos de gigantes. Entonces están mencionando Neofit y trae que estos son los que están del principio del mundo. Los principios del mundo cuando estaban Adán y Eva. Después viene una explicación en el libro. Ok. Y el Targum Pseudo Jonathan dice: Shemhasa y Asael habían caído del cielo y estaban en la tierra en esos días, y también después de que los hijos de los grandes entraron a las hijas de los hombres, y estos le dieron hijos. Ellos son nombrados gigantes antiguos, hombres famosos. Ok. O sea que si lo vemos así, en la traducción al arameo, la primera frase, Benei Ha Elohim, se interpreta en una manera y la segunda frase en el siguiente verso se interpreta de otra manera. Correcto, da dos interpretaciones, y con eso nos damos cuenta que había una vasta visión sobre estos pasajes con Noé. Ok. Muy bien, eso nos da bastante luz, ¿verdad? Que no se interpreta porque hay dos frases, hay una frase repetida, los hijos de Dios, en un verso aparece en una ocasión y en la segunda ocasión aparece en el verso que sigue, pero acá, según los targumín judíos del tiempo del segundo templo, nos da a entender de que cada una de las frases se refiere a diferentes seres, no a los mismos. No, los mismos. Gigantes Ok. del principio del mundo y los que vienen Ujú. después. Ok, muchas gracias. Gracias, Andrés. Ahora sí, nuestro estimado Richard. Saludos, saludos nuevamente y a todos aquí. Simplemente felicitarle por la clase. Y número dos, ese capítulo 69 de ese primera de Enoch, eh,
como le aconsejo a los amigos aquí conectados que lo lean, porque ahí hay cosas que Tremenda, ¿no? se han desarrollado doctrinas de ahí. Entonces, porque sabes que menciona, aparte de Chemihasa, menciona como un rango, Unos rangos, sí. unos rangos. Me resulta curioso que el quinto en orden se llama Daniel también. Ajá. Y después dice que debajo de esos rangos se dividen entre 100 y 50. O sea, como que y ¿sabes por qué lo menciono? Ven, y lo digo con mucho respeto a los amigos aquí. Tú sabes que dicen que el diablo está organizado, que el diablo tiene su estructura de 100, de 50, tiene capataces, generales y todo eso. Y yo creo que eso nace precisamente de este capítulo 69. Sí, aunque Pero sí, ¿perdón? lo que es curioso es que este Gadriel al que le atribuyen ser el Satanás es el tercero, ni siquiera es el primero Exacto, ni o el siquiera es el segundo. jefe. No, no es el jefe, ¿verdad? El jefe Chemihasa. O sea que allí fue un agente al servicio del jefe el que hizo Podríamos el decir trabajo que de Gadriel era seducir un a Eva. sargento. Podríamos decir que Gadriel era un mero sargento. Ajá. Ni siquiera era de la alta gerencia del cielo. Pero bueno, aquí va la pregunta y lo interesante. A ver qué nos puedes comentar, Ben. En ese verso 12 del capítulo 69 del libro de los vigilantes, dice que hay uno que se llamaba, de esos sargentos, sargento, claro, la palabra que yo le puse, se llama Casdeyael. Y dice que fue el que le mostró a los hijos de los hombres las plagas de los espíritus y los demonios. Y creo que no, que está haciendo una división, que esos ángeles caídos, usted sabe que la tradición de muchos grupos conservadores decir que los ángeles caídos también son demonios. Pero aquí, por lo que yo puedo ver en ese verso 12, hace una separación, que demonio es una cosa, ángeles caídos, o el reino de Chemihasa, para decirlo así, son ángeles, aunque sean ángeles Sí. que pues se rebelaron, pero Vamos a no explicar esto cualifican porque bajo demonio. vamos a explicar esto porque no es lo mismo, ¿verdad? Claro, El libro de Enoch explica claramente que los ángeles caídos o los vigilantes caídos del cielo, a eso los identifica como ángeles o espíritus, diríamos, angelicales, si le queremos llamar así, ¿verdad? Pero no los identifica como demonios. Los demonios, que es otra palabra diferente, porque estamos hablando de diferentes cosas, ¿no? Entonces, cuando en esta tradición de interpretación, los ángeles caídos, o como se le dice en inglés, los watchers, los vigilantes se le dice en castellano, ¿verdad? Se unen a las hijas de los hombres y les producen esos gigantes o los nefilim producto de esta unión indebida. Cuando estos gigantes, los hijos de la unión indebida, mueren, sus espíritus, los espíritus incorpóreos de esos nefilim ya muertos, a eso se les denominan demonios, o en hebreo se les dice shedim, ¿verdad? Y esos son los que rondaban por el mundo y son los que se poseían en otros cuerpos y son los que vemos cuando Jesucristo empieza a expulsar demonios en los evangelios. entiendo. Pero Entonces, esta cita de no, los ángeles caídos originales fueron puestos en cadenas de oscuridad. No claro, los pueden estar echando de ninguna parte porque están en el tártaro. exacto. Porque Ahora, entonces, yo ¿quién no lo sé soltó? qué, Entonces la pregunta es quién lo soltó, si fuese así. pues solamente los que nunca han leído el libro de Enoch, ¿verdad? Sí. Pero entonces la cita de Enoch 69:12 se refiere a lo que usted dice, a esa creencia que son entonces los espíritus de los nefilim, que son los demonios. Los demonios son los espíritus incorpóreos de los nefilim. Ajá. Y el libro de Enoch es en griego, el original. Bueno, el original no existe, pero me imagino que viene del griego, ¿no? No, el original ya se ha comprobado que fue en arameo. Fue arameo. Hay los fragmentos en arameo de lo que es la cueva de Qumran y también se tradujo al etíope y del etíope también se tradujo al griego. Entonces la palabra demonio del libro de Enoch no tiene nada que ver con la palabra daimon en griego, porque entonces viene del arameo. Eso no Viene lo del sabía. arameo, pero la palabra original que se usa para ese tipo de espíritus es shedim, ¿verdad? Shedim. Ok. Estoy Tenía investigando. entendido, bien, ¿Cómo? tenía entendido, siguiendo la línea de Richard, que este libro de No, o los libros de No,
no fueron incluidos en el canon porque supuestamente estaban en griego. Esa fue una de las reglas que le pusieron y por eso no fue incluido en el canon. Tenía entendido eso. Bueno, en cuanto a eso, Wander, te recomendaría, si no lo recibiste en el canal que tenemos de Casa de Estudio Reino de Dios, yo envié un artículo respecto a los hijos de luz y a los hijos de las tinieblas en la clase anterior, y allí la profesora judía Rachel Elior de la Universidad Hebrea de Jerusalén explica desde el punto de vista de ella por qué es que varios libros no entraron al canon de la Biblia hebrea. Y uno de ellos sería Enoch, pero ahí están las razones. No es porque estaba en griego, era por otras cosas. Ok, esa Sí lo pusieron en su canon. toda mi ¿Recibiste el información. artículo? ¿Recibiste el artículo? No lo he leído, pero lo voy a buscar. Pues te recomiendo que lo leas y si después de esto tienes preguntas, pues con mucho gusto las puedes hacer por vía de WhatsApp. Nítido. Claro que sí. Bueno, mis hermanos, ¿alguna otra pregunta? Yaniel, aprovecha, Yaniel, aprovecha. Espero que el día de hoy las posturas hayan satisfecho sus curiosidades, pero no me quiero ir sin antes hacer referencia a la pregunta que un hermano que estaba aquí, creo que ya se fue ese pastor, ¿verdad? Que hizo la pregunta sobre los enanos, ¿verdad? O hizo la referencia sobre eso, ¿verdad? Yo sé que muchas veces tenemos curiosidad, pero tratar de decir, bueno, si fue por la unión indebida de ángeles con seres humanos que se produjeron estos gigantes, entonces, ¿de dónde viene el enanismo? O sea, expliquen, ¿también viene de algún tipo de unión indebida entre algún tipo de seres? Bueno, eso es algo que no puedo contestar, ¿verdad? No lo puedo contestar porque no lo sé. Primero que nada tengo que investigarlo, pero sí puedo decir, ¿verdad? Que al menos en todo el tiempo que yo he leído la Biblia, no he encontrado ninguna referencia al enanismo como algún tipo de producto de alguna unión indebida. Quizás por alguna mutación genética, ¿verdad? Del ser humano después del diluvio, pero otra razón más que esa no la desconozco, ¿verdad? Tendría que investigarlo y Ah, no le puedo decir una pues mera ve, especulación al hermano, ¿verdad? Que hizo esa ven, pregunta. Y es una pregunta que no está referida en la Biblia hebrea ni en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Sino es más de curiosidad. Y sé que es una pregunta que es bastante buena, pero yo creo que la respuesta a eso no está necesariamente en las escrituras. Hermano Manuel. sí, pues quizás es una pregunta y comentario en cuanto a lo que se mencionó de que el diablo manipuló la genética. Y que por esa razón entonces nacieron, más bien por esa razón, esos seres procrearon hijos con las mujeres, es decir, esos seres angelicales, ¿verdad? O neftilín, como se le llama, nefilim, como se les ha llamado. Entonces me viene a la mente que el diablo tiene algún poder o tiene poder para manipular las cosas que Dios ha hecho, ¿verdad? Entonces, sería mi forma de pregunta. Ah, No sé bueno, si me explique. sí, yo creo que para mí, en una forma muy personal, voy a tratar de responder, ¿verdad? Y eso es para los que creemos que el diablo existe y es un ser personal espiritual, ¿verdad? Um, Porque a veces caemos como cristianos en diferentes, y hago referencia a los que somos cristianos, caemos en extremismos, ¿verdad? Caemos en extremismos de darle al diablo un poder que no tiene, ¿verdad? Lo hacemos como si fuese un Dios opuesto al Dios verdadero, ¿verdad? Y lo traemos a un dualismo en donde tenemos un enemigo que es casi todopoderoso igual que Dios, ¿verdad?
Y eso es, para mí es un cristianismo popular. Es un cristianismo de personas que nunca han leído bien la escritura, porque el diablo, para empezar, no es enemigo de Dios. Dios no tiene enemigos. No hay nadie que se le pueda hacer frente. La Biblia lo menciona como el enemigo del pueblo de Dios, pero no de Dios. Dios no tiene enemigos. Baruch Hashem, ¿verdad? Bendito sea él que no tiene enemigos, porque todo está bajo su control, ¿verdad? Pero es enemigo del pueblo de Dios. O sea que no es todopoderoso, no está en todas partes, no es omnipresente, no lo sabe todo, no es omnisapiente. Entonces, ya con esto nos da a entender de que es un ser menor al servicio de Dios. Que hay cosas que quizás no entendemos cómo Dios las hace y por qué las hace así. Bueno, Pablo dijo muy claramente, oh grande las profundidades del conocimiento y la sabiduría de Dios. ¿Quién va a ser su consejero? ¿Quién le va a decir por qué haces esto así o haces esto de otra manera? O sea, eso Dios sabe en su manera de por qué es que Él permite que ciertas cosas pasen y por qué Él se llevan a cabo en cierta manera. Cosas que a veces van más allá de nuestro entendimiento. Pero de que el diablo no es enemigo de Dios, eso es claro. Es enemigo del pueblo de Dios. Segundo, no tiene ni es al mismo nivel que Dios. No hay dos dioses en la Biblia. Nada más hay uno. Ahora, el Dios de este siglo, o el príncipe de este mundo, mejor dicho, para ponerlo así, el príncipe de este mundo, es como se le conoce en el Nuevo Testamento, pero entre príncipe y rey hay una gran diferencia, ¿verdad? Si ustedes me entienden, aún de una manera humana, entre un príncipe y un rey hay una gran diferencia, ¿verdad? Entonces, y estamos hablando son títulos metafóricos que se utilizan, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado porque hay ciertas iglesias cristianas en donde expulsan al diablo o al demonio de un lado y aparece inmediatamente en otro y como que estuviera omnipresente en todas partes, ¿verdad? Lo sacan de un lugar y luego lo encuentran en el otro lugar y luego lo sacan de un individuo y a la semana lo vuelven a sacar del mismo individuo y yo no sé cómo pasa eso, ¿verdad? Si es que pasa, ¿verdad? Pero eso yo se lo dejo al Señor, que Él trate con aquellas personas, ¿verdad? Yo no voy a estar ejerciendo ningún tipo de juicio sobre nadie. Aquí no estamos para juzgar ni condenar a nadie, estamos para analizar nada más las enseñanzas. Discernimos las enseñanzas, nada más. A la luz de la Biblia. Entonces, hay quienes, la pregunta fue que el diablo anda manipulando a la gente, ¿no? Yo creo que anda tratando de manipular a la gente, ¿verdad? Anda tratando de manipular espiritualmente a la gente, pero me imagino que hay gente que no se deja, ¿verdad? Y hay gente que sí. Porque la epístola de Santiago es muy clara cuando dice huir del diablo o resistir al diablo y él huirá de vosotros, ¿no? Entonces, tenemos la ventaja de que lo podemos resistir. Y aún siendo el enemigo del pueblo de Dios, nosotros tenemos las armas espirituales para poderlo resistir. Amén. ¿Sí, hermana Angélica? Sí, no me quiero salir del tema, pero me quedé con ese tema del enanismo que mencionó el hermano. Solamente quería agregar que yo escuché o sabía que el enanismo se daba, es un problema, un tema que se da congénito cuando el progenitor es de edad avanzada, así como ocurre con el síndrome de Down. O sea que me parece que tiene una respuesta científica y no es algo tan extraordinario como para hacer esta comparación con el tema del gigantismo que vemos en la Biblia. Sería más como una deformación genética, ¿no? Congénita, claro, algo que se da, Okay. problema genético. Muchas gracias. De todas maneras, lo vamos a investigar. Lo vamos a investigar más profundamente. Es una buenísima pregunta la que hizo el hermano, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, yo creo que nos vemos ya como pasando el tiempo, pero pues yo creo que estuvo bastante buena la clase. Nada más quiero decirles que esta es la última clase ya del semestre. Ya durante el verano yo voy a descansar los sábados, pero gracias a Dios nuestro hermano Andrés Acevedo
que está aquí. Él va a estar iniciando unas clases y déjenme ponerles aquí en pantalla lo que tenemos ya para finalizar rapidito. Aquí tenemos la bibliografía que mencionamos hace un rato. ¿Todo bien por allá, Luis? Sí. Ese es el libro que recomendamos, que contiene la edición del libro de Enoch completa. Este otro libro también se los recomiendo, que es La imaginación apocalíptica por John Collins, que también es una introducción a la literatura apocalíptica judía y trae un análisis completo del libro de Enoch y de su contenido y de otros apocalipsis, tanto judíos como el apocalipsis cristiano. Tenemos también un comentario bíblico con aplicación de Segunda de Pedro y Judas por Douglas Moo. Y acá tenemos las clases que vamos a tener durante el verano. Como digo, se va a llamar el curso Una introducción a la cultura judía. El expositor Andrés Acevedo está con nosotros el día de hoy. Agradecemos su presencia y participación. Las clases van a ser en julio, los días jueves, el día 6 y 20, y en agosto el 3, el 17 y el 31, por esta plataforma Zoom a las 9 de la noche, hora de Chile. Y en la invitación que ya les he enviado por WhatsApp, ahí tenemos los diferentes horarios. Si no la han recibido, comuníquense conmigo para que les pueda decir cuál es el horario que les corresponde. Y pues agradecemos a Torah en el Yarden, ¿verdad?, que está presente con nosotros. Ese es el título del canal de Andrés, ¿verdad? Y pues conjuntamente con Casa de Estudio Reino de Dios, estamos aquí trabajando y vamos a producir este curso, una introducción a la cultura judía. Torah en el Yarden, una vez más, si no conocen su canal, lo pueden visitar. Y pues también aquí con nosotros, si no se ha suscrito usted, pues le invitamos a que se suscriba en Casa de Estudio Reino de Dios, Bet Midrash Malchut HaElohim. Así que agradecemos a todos por su participación y pues tenemos ya el fin de la clase y del semestre. Paz y bendiciones. Shalom Ubrahat. Y vamos a lo último, que es preguntar si tienen alguna cosa final que agregar o algún comentario o alguna pregunta final antes de despedirnos. No, solo que yo le doy permiso a Andrés que participe contigo, porque yo soy agente internacional de Andrés y Andrés, tienes mi permiso. Adelante. Muchas gracias. Desde ¿Alguien ya, más? al hermano Andrés por el tiempo que va a sacar para compartir con nosotros. Y a usted, hermano Ben, también por tener ese cariño para nosotros y ese aprecio. Muchas gracias por su tiempo, por su dedicación. Dios me lo bendiga mucho. Y muchas gracias. Ustedes, por hacer de este canal lo que es y de las clases, pues lo que son, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Algún comentario final o alguna pregunta final? Recuerden cuándo va a ser la siguiente primera clase del curso que viene, Introducción a la Cultura Judía. ¿Se fijaron? ¿Julio qué? 6. 6, ¿verdad? Jueves 6 de julio. Ok, muy bien. Bueno, pues saludos a todos. Me despido entonces. Bendiciones. Nos vamos viendo pronto. Y no se olviden sintonizar cualquier otro canal de nuestros compañeros divulgadores que están aquí, ¿verdad? Y participar y apoyar. Suscríbanse y apoyen cada canal, que vamos hacia adelante con la ayuda de Dios. ¿Ok? Y pues a todos los que están aquí, como bien nos trata nuestro hermano Wander Medina. Shalom, shalom. Paz y bendiciones. Saludos, saludos. Nos vemos. Bendiciones, Benja, gracias. Saludos. Bendiciones a todos, amén. Nos vemos entre semana el jueves 6 de julio. Yo les envío un recordatorio.